Aquí fue cuando pasamos de 40.000, 50.000 seguidores a 1 millón en cuestión de un verano. Yo empecé con 300 seguidores en el perfil hace 10 años y yo empecé a hacer fotografía como hobby. Y fue en el momento en que decidimos empezar a usar objetos cotidianos. Creé el perfil de Jordi Qualitic y empecé a subir fotos, pero no con un objetivo claro de dedicarme a eso, sino solo por disfrutar y porque es lo que yo sentía que quería hacer en ese momento. Un artista necesita crear y necesita crear lo que le apetezca, no lo que le pagan por hacer, ¿no? De alguna forma. Y hiciera fotos con objetos cotidianos con budget muy bajo, ¿vale? Pero a la vez explicando cómo lo hacíamos y estábamos juntando, pues, como democratizar la fotografía con formación, ¿vale? Con microformaciones de cómo lo hacíamos y claro, esto pum, pum. Mucha gente comentando ahí Photoshop, Photoshop. Y yo pensaba, pero si no estoy usando Photoshop, estoy usando, a veces congelaba agua, ¿no? Partículas, o a veces usaba una página y rodeaba la lente de la cámara. Pues Jordi, Arnau, la verdad es que tenía ganas porque creo que nunca habéis hecho un podcast de este estilo, ¿puede ser? Nunca. Nunca, es la primera vez. Y nos lo han ofrecido muchas veces, ¿eh? Os he querido sacar ahí, pero no ha habido forma. No. Somos low profile. Sí. Solo para contextualizar, para la gente que no os conoce, ¿cómo os describiríais quizá un poco el recorrido que habéis hecho para que al menos os sitúen? Porque yo cuando os conocí me di cuenta que os había visto muchísimo, pero no os ponía cara. Entonces creo que un poco de contexto puede ayudar. Vale, mira, yo soy Jordi Puig, en redes sociales Jordi Qualitic, él es mi hermano Arnau, en redes sociales Arnau Qualitic, somos dos chicos de Navàs, del Bages, aquí cerca en Cataluña. Y bueno, yo creo que un poco la problemática que ha habido aquí siempre es que Qualitic es un nombre inventado. Entonces, la gente no lo ha relacionado nunca con alguien catalán o español. Entonces, por eso que decías, ¿no? De que mucha gente cree que somos de Estados Unidos. Y no hay como ese background de información de dónde somos, de dónde venimos, de dónde empezó el proyecto. Pero sí, es un poco así, la verdad. Además, porque claro, en nuestros vídeos y fotos pues no aparecemos, ¿no? Mucho de cara, digamos, ya que se centra más en nuestra fotografía o vídeo y en nuestro arte. Luego no somos un personaje público, por eso la gente no nos conoce demasiado, pero sí las obras porque han sido muy virales y lo están siendo actualmente. No, sí. Ahora que has dicho esto, como piensan que es americano, a mí me encaja porque creo que yo cuando lo vi, o recuerdo ver el perfil, es en lo que piensas. Y en general creo que tenéis mucha audiencia americana, en general de todo el mundo, que llega ya, que rondáis. En Instagram son 7 millones, que se dice rápido. Y el Reel, es que seguro que la gente que nos ve lo conocerá, que el que yo más vi y el que más me hizo recordar que os había visto a lo largo de mi vida, ¿no? Viendo Reels o TikToks, es el de la puerta. Ah, sí. ¿Diríais que es el más viral? O... No, es el más Sin viral. duda. No diríamos, estadísticamente lo es. Sí. ¿Con diferencia o está ahí luchando? Tiene 15 millones de likes y 300 y pico millones de visualizaciones. Y eso solo en Instagram. Es solo en Instagram. Y luego ya el segundo que viene detrás igual tiene... 200 millones o así. Sí, el del... Claro, es que el se acerca, pero... El del caballito con el... No, el de la guitarra. No, el del caballito. No, el del caballito con el espejo, Sí, que sí, tiene sí. como 13 millones de likes y 200 Sí. y pico. Yo recuerdo que con ese reel, con el de la página, no sé si llegamos a más de 500 millones de views entre todas las plataformas con uno solo. Y justamente con ese mismo en Instagram ganamos más de medio millón de seguidores en su momento, ¿no? Eso fue una locura. Una locura hace como un año y medio. ¿Y ya así. llevabais una tendencia o fue como un outlier muy exagerado y después el resto se puede...? No, en el momento de ese reel ya teníamos 2 o 3 millones de seguidores. Esto fue ya más en el medio y hace como 3 años. 3 años, sí. Sí, unos 3 años. Pero cuando realmente subimos muchos seguidores fue hace 6, 7 años, ¿no? Que estábamos a 40.000. Yo me acuerdo que yo hacía más fotografía de paisaje y fue en el momento en que decidimos empezar a usar objetos cotidianos para crear fotografías. Es decir, cogíamos un objeto cotidiano de la cocina de mi madre, y eso es verdad, estaba enfadada la mujer, porque le cogíamos muchos objetos de... ¿Lo perdías o lo devolvías? A veces lo he perdido. Ese es el problema. Sí, este es el problema. Y mi padre también con los libros, porque también cogíamos libros de la biblioteca de mi padre, los usábamos para hacer fotos. Y bueno, todo empezó un poco así, sobre todo, y fue eso, ¿no? El punto de empezar a usar objetos cotidianos, descontextualizarlos, usarlos de forma artística para hacer fotografías. Aquí fue cuando pasamos de 40.000, 50.000 seguidores a 1 millón en cuestión de un verano, 3 meses. Sí, y luego empezamos a trabajar en eso, empezamos a trabajar con nuestro manager, Gio,
y es donde empezó un poco todo, ¿no? Pero fue todo muy rápido. Sí. ¿Qué impacta más? Tipo, ese verano de pasar de 40 a 1 millón de seguidores, que entiendo que debe ser una locura, o ver tipo un reel de estos que en cuestión de días llega a cientos de millones de views y millones de likes. Los inicios. Sí. Los inicios porque Sí. veníamos de una productora, nosotros antes teníamos una productora audiovisual durante varios años, ¿no? Y nos hacíamos los vídeos y las fotos y toda la producción nosotros mismos, ¿no? Luego estamos acostumbrados a producciones pequeñas y saltar de un perfil de 40.000 seguidores a 1 millón, y no solamente en Instagram, sino en TikTok también, en 5 meses ganamos 10 millones, es un cambio muy loco. Fue muy loco, la verdad. Sí, fue muy loco. ¿Qué cambia? Tipo, porque tú te levantas, tienes 1 millón de seguidores, o en total ya ibais quizá por 10 millones con todas las plataformas. Es muchísimo. ¿Sabes? Ahora ya, bueno, estaréis cerca de seguidores o de suscriptores alrededor de la población de España. Sí, que es 30 muchísimo. 35 millones, más Claro. o menos. Sí, ¿Y sí. Si cómo- sumas todas las redes. ¿Cuál fue el cambio? ¿No? Os levantáis y llega un día y es, vale, ahora pasáis de hacer fotos a que las fotos lleguen a millones de personas. Como, Bueno, a ver, es un poco progresivo en redes sociales siempre. Entonces te vas acostumbrando a estos cambios. Porque yo al principio me acuerdo que yo empecé con 300 seguidores en el perfil, hace 10 años. Y yo empecé a hacer fotografía como hobby. Teníamos una productora y trabajábamos haciendo vídeos para empresas de cerca de nuestro pueblo, ¿no? Y entonces empezamos a subir de seguidores haciendo foto de paisaje y te vas acostumbrando, quieras o no, porque al final igual tienes 1000 likes en una foto, pero tienes 20 comentarios o 30 de gente diciéndote que mola mucho lo que estás haciendo, ¿no? Entonces ya es algo que... ¿y en inglés desde el principio o teníais No, todos yo- los idiomas? Que claro, al final yo- no poner Claro, lenguaje, yo, ¿no? Claro, yo en principio en mi perfil era mi perfil personal. Es decir, mi cuenta, que ahora tiene 7 millones, era mi perfil personal, donde yo subía pues fotos de cuando iba de viaje o con mis colegas. O de fiesta. O de fiesta, exacto. Tuviste que quitarla. Exacto. Lo que pasa que después, como hobby, nosotros trabajamos en la productora, pero yo necesitaba... Cuando yo empecé a trabajar en la productora como freelance filmmaker, antes de trabajar con él, hacía las cosas que yo quería. Es decir, incluso cuando empecé a trabajar como freelance filmmaker, los primeros vídeos que hice eran gratis. Y los hacía por amor al arte, porque me daba... porque lo sentía así, ¿no? Quería hacer estos vídeos. Pero al cabo de 3 o 4 años de ya trabajar ahí, me sentía como muy encerrado creativamente, porque ya todo era con briefing, ¿sabes? Ya las empresas ya nos contrataban, ya no tenía esa libertad creativa. Te dicen exactamente, mira, quiero esto, me imagino esto. Sí, a ver, siempre nos daban un poco, al final te dan un poco de libertad porque tú tienes tu punto de vista, ¿no? Y tu manera de ver las cosas, pero sí que es verdad que empecé a sentir que perdía esa libertad creativa que sentía en el principio. Y entonces es cuando me metí en redes sociales y empecé a hacer fotos como hobby para sacar esa cosa que yo tenía dentro que tenía que sacar, ¿no? Porque un artista necesita crear y necesita crear lo que le apetezca, no lo que le pagan por hacer, ¿no? De alguna forma. Y entonces aquí fue donde yo, paralelamente con la productora audiovisual, que ya se llamaba Quality Visuals, creé el perfil de Jordi Quality y empecé a subir fotos, pero no con un objetivo claro de dedicarme a eso, sino solo por disfrutar y porque es lo que yo sentía que quería hacer en ese momento. Correcto. Y luego aquí lo interesante es realmente uno de los switch fue cuando empezamos a crear con objetos cotidianos, ¿no? Y también fue porque estamos viajando mucho, ¿no? Y a lo mejor pues estamos gastando mucho dinero en viajar y lo hacíamos por hobby, ¿no? Y claro, estamos ganando dinero de una productora pero gastando todo en viajes. Luego empezamos a utilizar objetos cotidianos, como decía Jordi, y luego también empezamos a mostrar el behind the scenes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú utilizas una botella de agua, ¿no? Y haces una foto desde dentro, pues a lo mejor queda una imagen que la gente no entiende, ¿no? Luego empezamos... Que parece Photoshop o parece Sí, como... Sí, exacto. Sí, sí. Y luego pues la gente nos empezó a preguntar, ¿no? A los inicios, cuando teníamos estos 30, 40 mil seguidores, cómo hacíamos estas fotos, ¿no? Y fruto de la gente, ¿no? De saber más, empezamos a colgar los behind the scenes en fotos, ¿no? Un segundo slide de que hay una botella ahí, ¿no? Como un carrusel explicando, Sí. mira, lo hicimos de esta manera. Sí. Y ahí hubo un clic también. Hubo un clic en el cual estábamos juntando dar acceso a todo el mundo para que hiciera fotos con objetos cotidianos con budget muy bajo, ¿vale? Pero a la vez explicando cómo lo hacíamos. Y estábamos juntando, pues, como democratizar la fotografía con formación, ¿vale? Con microformaciones de cómo lo hacíamos. Y claro, esto
¡pum! Es que es muy interesante porque yo después, como viendo el perfil y recuperando reels que me habían aparecido, porque, por ejemplo, mi parte creativa nunca ha sido como un perfil muy creativo, pero el hecho de ver una imagen y ver que era fácil, ¿no? O al menos fácil era como accesible, ¿no? Que Sí. es como, mira, una botella, están aquí en la playa y vaya fotón, ¿no? O vaya vídeo más increíble. Y creo que a mí en parte también es lo que me enganchó muchísimo, de que transmitierais esa sensación de que no es tan complicado y que desde tu casa, si dedicas el tiempo para hacerlo y un poco como el típico vídeo que te aparece de cocina, y dices, hostia, yo lo podría hacer en casa, ¿no? Entonces, claro, o lo Sí. guardas, o lo envías, Sí, o lo... tal o cual. Sí. Pues muy similar de, joder, yo podría crear esto. Y ahí es cuando tuvisteis como el gran salto, ¿no? Que empezó a escalar... Sí, fueran las dos cosas. Sí. La utilización de objetos cotidianos en fotografía, pero también el hecho de compartir el Claro, make. vino a la vez, de alguna forma. Sí, fue Sí. todo junto, porque a la que yo empecé a usar objetos cotidianos para mis fotos y no compartía el making of, porque antes era todo foto normal en Instagram, sin carruseles ni nada, la gente me empezó a decir Photoshop en las fotos. Mucha gente comentando ahí Photoshop, Photoshop. Y yo pensaba, pero si no estoy usando Photoshop, estoy usando, a veces congelaba agua, ¿no? Partículas, o a veces usaba una página y rodeaba la lente de la cámara, o incluso una botella de agua, que esto es algo que nos inventamos y que tuvo mucho éxito, ¿no? Y entonces nos encontrábamos con este dilema de por qué la gente se cree que es Photoshop, cómo podemos demostrar que no lo es. Entonces es cuando empezamos a hacer los carruseles de mostrando la foto y luego el making of de la foto, y aquí es donde la gente le empezó a dar más valor a lo que hacíamos, porque se dieron cuenta de que no era Photoshop, de que eran efectos prácticos en cámara y que era solamente pura creatividad. Y muy accesible para todo el mundo, que con cuatro cosas podías crear una obra de arte, ¿no? una foto, y Sí, que de nunca se había profesional. visto desde ese punto, ¿no? Porque existía la fotografía de capturar el momento o la fotografía de manipulación digital con Photoshop, ¿no? Pero lo que es preparar la fotografía no existía nada en el mundo, ¿no? Bueno, sí, el cine, al final. El cine. Y al final es desde donde yo vengo, Sí. o de lo que yo me motivó para empezar este camino fue el cine. Yo con 19, 20 años empecé a consumir mucho cine, me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho. Tengo muchas referencias cinematográficas, visuales de películas, y eso es lo que me impulsó a mí a empezar a crear, y al final definió un poco mi estilo de fotografía, que es como stage photography, ¿no? Fotografía como preparada, en el sentido de que le metes tú cosas. Es decir, yo busco un entorno que me gusta y ahí yo ya pienso mi idea, utilizo mis objetos, un modelo, etcétera, ¿no? Pero es preparado, ¿no? Y el cine al final es lo mismo, ¿no? Es todo stage, es todo preparado. Y entonces yo creo que la inspiración vino de aquí, porque la fotografía siempre se entendía como el arte de capturar el momento, y eso es lo que en mis inicios me pasó, que tuve bastante hate de mi propio gremio, ¿no? De fotografía, porque al final era romper un poco con lo que la gente entendía como fotografía, el arte de capturar el momento, no de forzarlo. Claro, tú manipulabas el entorno como Exacto, para provocar esa exacto. imagen, esa foto. Sí, exacto. Y eso fue un poco el cambio, ¿no? Que la fotografía igual no se entendía tanto así, pero cuando lo empezamos a hacer nosotros, surgieron muchas más personas inspiradas en nuestro estilo. Qué curioso, como siempre que propones algo distinto, que al final acaba teniendo su espacio, ¿no? Porque bueno, los resultados Sí. lo demuestran, la gente le interesa, ha habido... Es increíble, a nivel de perfiles de fotografía, es que son cientos de millones de likes, y si los sumáis ya, Y miles de views. millones, y de Sí, views, y... Billones de views. Es que O sea, es increíble. Y que tengas tu propia industria como criticando siempre al principio, Bueno, pero lo típico que... Esto es normal. Claro, Yo es creo- lo que siempre pasa, que es el miedo curioso. al cambio. Exacto. Yo creo que cuando rompes con algo, siempre habrá críticas sobre todo dentro de la propia industria. Es lo más común. Lo que pasa que al final, si es algo que está para quedarse, acaba habiendo una aceptación de esas personas, y al final yo creo que muchas de esas personas que igual al principio no compraban esa idea o la criticaban, al final se han subido al carro, ¿no? Es un poco lo mismo que con el cine. Tú cuando ves una peli no vas a criticar a alguien porque el agua es es decir, porque hay un setup ahí montado, ¿no? O incluso estás viendo la peli y ni piensas que todo esto está ahí montado, está preparado para que tú lo consumas, no estás pensando eso. Pues con fotografía creo que pasó un poco lo mismo, ¿no? Que al principio sí que chocó un poco a lo que es el gremio, pero al final hubo aceptación y incluso mucha gente ha probado nuestro estilo y se ha enganchado al carro, y bueno, Sí. siempre está bien inspirar
y hacer cosas nuevas, ¿no? Dentro de Sí. de este mundo, ¿no? Y siempre es motivador, ¿no? Ver cómo otra gente coge tus ideas o un poco tu estilo, tu línea, intenta hacer cosas. De hecho, salió una escuela, ¿no? Pues hay muchos creadores actuales cogieron, ¿no?, esa idea y empezaron a crear contenido mediante lo que empezamos a crear nosotros, ¿no? Con sus estilos, ¿no? Pero bueno, al final es lo que dice Jordi, ¿no? Te sientes muy bien, ¿no? Sabiendo que estás formando parte de un colectivo de creadores, ¿no? Y que es referencia, ¿no?, a nivel de la creación de contenido. No, referencia lo es, porque al final ha habido como mucho después que veo como similitudes, ¿no? En lo que... Sí. Entonces, empezasteis, yo creo que la historia es como bonita, ¿no? Porque la gente os ve, os interpreta como, vale, ¿de dónde serán, no? Serán típico de Oregón, ¿no? Serán de Estados Unidos, venís de un pueblo de Cataluña, cerca de Barcelona, y empezasteis hace más o menos 7 años, entre... Sí, a ver, diríamos... yo te diría 10 años cuando yo empecé a trabajar en eso, es decir, haciendo vídeos tal. Luego se unió mi hermano hace 8, Sí. unos 8 años. Luego Sí, con la productora y empezasteis... montamos la productora, empezamos a, bueno, trabajar más a nivel local, ¿no? ¿Y cómo es trabajar con hermanos? ¿No? Porque también veo... A ver, primero a mí es algo que veo que es increíble. Yo tengo hermanos, nunca sé decir lo que es gemelos o mellizos. Entonces, Nosotros somos mellizos. Somos mellizos, sí. Vale, pues son mellizos. Es por si eres de la misma placenta o diferente placenta. Claro, digamos. si son... ¿Te pareces o no te pareces? Exacto, si se parecen, normalmente son gemelos. gemelos. Claro, si en catalán es todo igual. En catalán es igual. Es sí. igual, da igual si te Pero pareces o no. Pero en castellano es gemelos si se parecen, mellizos si no. Nosotros somos mellizos. Pues con ellos dos yo lo veo. Y es como una relación muy especial, ¿sabes? Porque están unidos desde el primer día, tienen cosas muy en común, pero también muy distintas. Sí. Y bueno, ¿y cómo ha sido? También veo en dónde destacáis, ¿no? Tú, Jordi, siempre es como llevado a la parte más creativa. Después esto lo habéis convertido en un negocio, ¿sabes? Sí. En algo que... Esa es más que su parte. Claro, que os permite vivir de lo que vivís, que os ha permitido viajar por el mundo, que os voy a preguntar, porque creo que esta es la parte que a mí personalmente más me interesa. Pero ¿cómo ha sido esto de trabajar con hermanos? Bueno, pues a the end of the day ahora te puedo decir que divertido, ¿vale? Ha habido momentos tensos, ¿no? También, ¿no? Porque al final, pues cada uno es distinto, ¿no? Pero nos hemos complementado mucho, ¿no? Sí que al principio pues costaba más, ¿no? Porque cada uno tenía sus formas de crear, ¿no? Y sus formas de actuar, pero ahora llevamos una fantástica relación personal y profesional, ¿vale? Y lo bueno es que durante muchos años hemos hecho las mismas actividades, baloncesto, el mismo colegio, las mismas actividades, y esto nos ha unido mucho desde el principio como una piña, como un grupo. O sea, es un team. Es un team que no se puede desenlazar, ¿vale? A día de hoy. Y nos entendemos muy bien. Yo sé cuáles son los momentos jodidos, digamos, en shootings, por ejemplo, que hay más tensión, ¿no? Él también me entiende a mí. Y hay mucha cooperación. Y esto yo creo que ha sido la clave para que esto funcione, ¿no? Porque cada uno tiene su manera de pensar y de hacer y sus skills, y esto lo hemos juntado, ¿no? Jordi siempre decía, me hacía gracia porque nos hemos separado, ¿no? Y yo siempre digo que somos como la persona perfecta pero separada en dos personas. Correcto. Porque yo soy irracional, artístico, creativo, Sí. y él es mucho más racional, es muy Metodológico. metódico. Sí. Entonces siempre digo que si fuéramos una persona seríamos perfectos. Porque yo sería más alto, él tendría más pelo, es todo, ¿sabes? Yo tengo más pelo, él es más alto, yo soy más bajo, yo soy más irracional, él es más racional, entonces siempre digo lo mismo, que nos dividieron en dos, porque si no sería injusto, ¿no? Sí, tal cual. Pues un poquito esto. Qué bueno. No, la verdad es que, a ver, yo lo veo y, por ejemplo, empatizo con mi socio, ¿no? Con Xavi, y es... Para mí las claves de que las cosas vayan bien, obviamente es siempre como buscar acompañamiento cuando quieres construir algo que vaya lejos, ¿no? Y que tenga un impacto, pero que sea un espacio en el que haya mucha confianza y mucha honestidad, en el que imagino con hermanos, es que no se puede ser más sincero que con un hermano, para lo bien y para lo malo, ¿no? Cuando te enfadas, yo con mis hermanos no decoras nada. No. Es todo muy directo, Sí, muy sí. claro y que desde fuera... Claro, no se entiende, porque una relación entre hermanos es muy distinto a cualquier otra relación. Entonces creo que esta como espacio de honestidad permite que las cosas al menos sean claras. Y cuando las cosas son claras y hay alineamiento, quizá no, pero después se acaba forzando, eso es clave, porque al final ahora hemos visto todos los resultados, pero ¿cómo ha sido el trabajo, no? ¿Cuánto lleváis como con la consistencia? ¿Qué diríais que ha sido como la clave
de haber logrado los resultados? Porque una cosa es tener suerte y la otra es repetirlo. Claro. Yo diría varias palabras. Una, como has dicho, la consistencia. Es cada día, pues hacer un pasito más, ¿no? La pasión, ¿vale? Que sin pasión pues no tienes ganas de avanzar. Y el esfuerzo, ¿no? Luego, para mí, estos 3 pilares han sido fundamentales. Bueno, y aparte, pues el teamwork, ¿no? Que también, pues, aparte de hecho, es como... la conexión con Jordi, pues también tenemos a mucha gente que ha hecho que esto sea posible, ¿no? ¿Tenéis ese eslogan? No me acuerdo. Sí, teamwork makes the dream work. Sí. Que es como un pilar, ¿no? Y es colaborar y trabajar. Sí. En nuestro trabajo es fundamental trabajar en equipo, porque yo al final, cuando empecé a trabajar como fotógrafo, empecé solo, y entonces empecé a ver necesidades, y necesidades que necesitaban de otras personas, porque no se puede hacer todo, ¿no? Y necesitas otros perfiles complementarios, y él en ese caso pues era uno de esos perfiles. Totalmente. Yo te diría en ese sentido personalidad. O sea, sí. Esfuerzo, motivación, todo eso está ahí, pero también la manera de ser, ¿no? Yo de pequeño ya me sentía un poco, ya me alejaba del rebaño, de alguna forma. Ya con 16, 17 años empecé a escribir prosa, poesía, lo que fuera, ¿no? Ya era un poco más diferente, ¿no? Que los otros chavales, o al menos yo me notaba un poco diferente que los otros chavales. Y siempre he intentado seguir mi camino y no seguir lo que intentan establecer, ¿no? Tanto, bueno, a nivel de entorno familiar, ¿no? A nivel de sociedad, ¿no? Un poco eso, y creo que es importante salirte de este camino para poder progresar, en este caso, montar una empresa, hacerla crecer, todo eso necesitas como esa personalidad también. Totalmente. ¿Cómo ha sido? Contadme como anécdotas, ¿no? Porque habéis viajado un montón, habéis trabajado con marcas increíbles, con gente desde Angelina Jolie, con el que hace de Thor, yo conozco como Thor, pero ¿cómo se llama? Chris Hemsworth. Sí. Y un montón de actores, artistas, con Steve Aoki. Entonces, de los 40.000 al millón a empezar a trabajar con Lamborghini, o empezar a trabajar con grandes marcas, o viajar para estar con Will Smith y hacerle fotos, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo pas de un punto al otro? Y después, ¿cómo lo vivisteis? Esto fue el punto donde nos voló un poco la cabeza, la verdad. Sí, es que porque yo me acuerdo... Me lo imagino, ¿no? Porque... No, es muy heavy, además que en nuestro caso fue muy rápido. Pasamos de 40.000 a 1 millón en 3 meses. Y pasamos de... Yo me acuerdo... Sí que la productora que teníamos está muy bien. Estábamos trabajando, haciendo videoclips para Lágrimas de Sangre, Rapsus Clay, grupos musicales del panorama nacional importantes, ¿no? Y ya estábamos en una posición bastante privilegiada para ser una productora de un pueblo pequeño, ¿no? Pero al final pasar de trabajar para mi ayuntamiento de mi pueblo, que está muy bien, a pasar al cabo de 3 meses a trabajar con Will Smith, bueno, parecía broma, la verdad. Nos enviaron, Total. yo me acuerdo que nos enviaron un correo en nombre de Will Smith, y yo cuando lo vi me pensé que era mentira, que era un farol, y no, lo revisamos y todo, y sí, el tío quería currar con ¿Fue nosotros. el primero? ¿Fue el primer gran artista? Sí, fue la primera celebrity importante. Y fue él que dijo, yo quiero trabajar con ellos. Correcto. Sí. Y en parte os abrió un montón de puertas después, porque después ya es más fácil, ¿no? Saltar a... Sí. Bueno, luego vino el COVID. Justo después de lo de Will Smith, vino el COVID, y entonces nos cerramos un poco y no pudimos avanzar tanto a nivel porque claro, nos abría puertas a trabajar con otras celebrities, ¿no? Y entonces eso frenó un poco después de eso, pero bueno, de todas formas fue un cambio muy bestia. Y sí que pasa un poco que a veces cuando tu vida cambia tanto en tan poco tiempo, es como que no te das cuenta, o no lo acabas de... No lo disfrutas, ¿no? O no lo aprecias en ese momento, porque es muy rápido todo. O sea, sí que lo De aprecias. repente ya estás ahí y tampoco has como sido consciente Es como que todo es muy nuevo. Es como sí ¿no? que lo aprecias, pero no eres consciente de todo lo que estás consiguiendo. Correcto. Y del punto donde estás llegando, ¿no? A nivel en mi caso de carrera, o en nuestro caso de carrera profesional, te cuesta un poco verlo con perspectiva. Luego, cuando lo ves al cabo de un tiempo con perspectiva, bueno, es heavy. Correcto. Yo me acuerdo, como anécdota de ese tiempo, es que nosotros siempre habíamos viajado pues pagando, ¿no? Sí. ¿Vale? Pagando Como para todo el ir mundo. como todo el mundo. Y me acuerdo que de los primeros viajes pagados, que nos pagaban todo el viaje, toda la experiencia, y además nos pagaban un fee, fue con Qatar Foundation. Nos llevaron una semana en Qatar, nos metieron en un hotel de 5 estrellas, en el Mandarin.
y nosotros pues nos quedamos Flipando. flipando porque además nos pagaban Nosotros para hacer un trabajo. no éramos personas de ir a un hotel de 5 estrellas. no lo Yo éramos. no había ido nunca a un hotel de 5 Era lo típico que estrellas. descubríais cosas, ¿no? Es como, Bueno, sí, que es todo un poco muy sorprendente, Sí, sí, muy, sí. muy diferente. No te lo imaginas de que es anécdota, ¿no? De que siempre todavía has pagado por viajar y luego te pagan por viajar y además te pagan para hacer un trabajo, ¿no? Tengo que decir que Esto sí. nos voló mucho la cabeza. Pero sobre todo. este sí que era un objetivo mío que yo Sí, tenía. era un objetivo. O sea, sí. yo cuando me acuerdo que yo cuando tenía 19, 20 años era muy idealista, siempre pensaba, ojalá ya no me pagaran, sino que me invitaran a viajar gratuitamente, ¿no? Y al final lo conseguimos, pero sí que era uno de mis objetivos, decir, es que quiero viajar por el mundo, quiero conocer cosas y que me lo paguen. y que me lo Está paguen. muy bien, ¿no? Esto, Es un claro, buen deseo. cualquier persona sueña con eso, ¿no? Pero al final lo importante es que lo hemos hecho realidad. Sí, sí, total. Alguna, por ejemplo, yo siento que a mí me llega una carta de Will Smith que quiere trabajar con nosotros, ¿no? Y ese momento como de euforia o de estar en el viaje, los nervios, 5 minutos, no, ahora viene. Yo No es estaba- como, yo aquel día ay, es un momento de nervios, Yo de estaba estaremos muy- a la altura, sí, ¿no? sí, sí. Yo estaba Pero en muy- cambio siguió funcionando, entonces... Sí. Yo estaba muy nervioso ese día porque, claro, a ver, yo no había trabajado nunca con ninguna celebrity. Al final es ni Will nada, Smith, que lo has es visto Will desde Smith. pequeño, Lo que- ¿no? Sí, claro, es que es heavy. Lo que pasa que como es un tío muy enrollado y como muy abierto y solo conocerlo ya hizo las cosas muy fáciles, ¿no? De alguna forma ya nos trató muy bien en todo momento, súper abierto, y entonces me facilitó las cosas a mí y entonces ya una vez estás ahí hablando con él ya se te pasa un poco, ¿no? El nervio era un poco antes. Y luego sí que es verdad que después de eso ya las otras celebrities con las que hemos trabajado, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Steve Aoki, entre otros, ya ya no estaba tan nervioso, ¿no? Porque ya había hecho la primera y ya estaba como más acostumbrado y al final la clave Y en general imagino que es gente súper agradable, ¿no? Al menos en el sí, mundo de los súper actores. agradable. Sí, no, en general todos muy bien y además cuando ya has trabajado con una, luego los otros ya te acostumbras a rebajar un poco, ¿no? A rebajarlos bajarlos del pedestal en que los tienes, ¿no? Y Lo normalizas. y un tratarlos poco. como personas normales, que es lo que ellos quieren. Correcto. Es decir, ellos tampoco quieren que les pongas en un pedestal y... No, ellos quieren que los trates como personas normales porque también lo son. Correcto. Lo que sí que es verdad es que en este tipo de shootings, ¿no? Tienes que ir muy organizado, muy bien preparado porque son personas que están muy ocupadas y tienes muy poco tiempo. Yo, por ejemplo, me acuerdo de un shooting con Barça y Nike que nos dijeron que teníamos 10 minutos y al cabo de 1 minuto nos vino una persona por detrás y ¿ya habéis acabado? En plan, venga, ¿no? Luego tienes que estar muy bien organizado, muy bien preparado, ¿no? Y por suerte, no por suerte, pero porque lo hemos hecho bien, lo hemos preparado todo bien, siempre nos han salido bien todos los shootings y hemos hecho como 10, ¿no? Por lo menos o más, con celebrities. Por ejemplo, hay J Balvin también, a Steve Aoki, hay el Hulk Hulkenberg, que es un corredor de Fórmula Sí. 1. O sea, Nico Hulkenberg. a Nico Hulkenberg, ¿no? Luego, yo creo que aquí la cosa importante es estar preparado, ¿vale? Para tratarlo como una persona normal, ¿vale? Pero tener poco tiempo para hacer las fotografías o los vídeos, ¿vale? Esto era algo que aprendimos en el proceso, pero al final, como dice Jordi, son personas como otras y ellas vienen ahí de muy buen rollo y quieren hacer las fotos y además les hace gracia, porque no es que van a hacer una ad, ellos les hace gracia... porque quieren hacer fotos con nosotros. Luego, también hay un poco de fan, ¿no? Es fan por una parte y fan por la otra. Claro, eso ya... Es una colaboración, Si me realmente. sorprendía el hecho de ir... Claro, que ellos vengan con la misma, seguramente, sensación con la que tú los ves a ellos, ¿no? Que ellos han revisado el perfil, ven lo que hacéis, el alcance, porque para muchos de ellos, aunque sean mundialmente reconocidos, probablemente tenéis incluso más seguidores vosotros, que es como ese punto de que venían con ganas de que les hicierais las fotos. Claro, con Will Smith lo que pasó es que nosotros en ese momento teníamos más seguidores que él en TikTok. Sí. Pero en TikTok nosotros nos metimos y en 5 meses subimos 10 millones de seguidores. De hecho, fuimos la cuenta más grande de España durante bastante tiempo. Durante sí. años en TikTok. Lo que pasa es que estábamos debajo del radar, ¿no? Porque como nuestro contenido siempre ha sido fotografía y siempre ha sido universal, la gente muchas veces salía en listas de influencers españoles y yo no salía y era el más seguido. Sí. Y eso me ha pasado muchas Qué bueno esto, Sí, claro, porque tampoco te asociaban a esa cuenta. No me asociaban. Y entonces, pues a veces pensaba, hostia,
ya tiene tela que no sepan qué influencers hay en el país y quiénes son los que son más seguidos o no, y siempre veía perfiles con menos seguidores que yo como primeros de la lista y yo ni estaba. Y pensaba, bueno, es lo del nombre, ¿no? De Qualitic, ¿no? Como es un nombre inventado, que es un nombre era el nombre de nuestra productora audiovisual y solo. Pues claro, la gente es como que no conectaba, y además al yo no hablar a cámara nunca, porque es algo que yo Claro, es que también lo hace tan universal que... Sí. De Lo hecho, puede seguir cualquier persona que vea algo y diga, hostia, qué guay, yo siento que puedo hacerlo, me encanta este tipo de contenido, los voy a seguir. Sí. Y el alcance. Sí, teníamos un poco la problemática esa, ¿no? Que aquí no sabían de dónde éramos y tal, y bueno. Pero bueno, hacerlo tan accesible nos ha permitido pues llegar a muchas audiencias y a todo el mundo, ¿no? O sea, no tener limitación geográfica, ni de lenguaje, ni ninguna limitación, ¿no? Y que con una foto y unos cuantos behind the scenes todo el mundo lo pueda entender y a todo el mundo le pueda gustar también, ¿no? Que esto es otra cosa que no hemos hablado, que no nos hemos metido nunca en política, ni en ningún tema crítico, digamos, y hemos hecho siempre un contenido muy visual y muy... consumible, digamos, ¿no? Y también porque nosotros pues hemos defendido siempre poder crear conceptos artísticos, naturaleza y todo estos temas. Antes habéis dicho un punto y es, por ejemplo, tú, Jordi, hubo un momento en el que sentías como esa parte más artística, ¿no? Que pues te empezaste a escribir con la parte de fotografía, y siento que mucha gente vive algo similar, ¿no? Yo, por ejemplo, me encanta la tecnología. Creo que nos parecemos mucho más tú y yo, Arnau, en este sentido de ejecutar, de ordenar, como de construir estructuras que funcionen, que bueno, es como un interés distinto. Pero también conecto mucho en mi grupo de amigos de la infancia de toda la vida, también hay perfiles que son artistas, ¿no? Que tienen como más sensibilidad, hay cosas que les encantan, o bueno, como esa faceta que creo que conecta con millones de personas. Como no es algo raro, sino que es raro dentro de algo muy común, que le pasa a muchísima gente. Pero para la mayoría no llegan a los resultados. Y muchos hacen fotografía, ahora hay un boom en toda la parte de creación de contenido, incluso edición, porque es muy accesible, tiene redes sociales para compartirlo, pero después te fijas y los resultados que habéis conseguido vosotros no es lo común. Entonces, ¿qué diríais que ha sido como la clave? Porque el origen es muy similar a cualquier otro en general, ¿no? Pero en cambio los resultados son muy distintos. Yo te diría no tener miedo. Es decir, lo que te decía antes de la personalidad, yo al final me acuerdo que nosotros trabajamos 2 años en un hotel de recepcionistas y tal, y bueno, fue un trabajo bastante duro porque era todo el verano sin ningún día de fiesta, del 15 de junio al 15 de septiembre, bastante duro, con 18, 19 años, y ahí nos dimos cuenta de que yo no quería ese camino para mí. Y ahí me di cuenta de que quería ser mi propio jefe, ¿no? Y eso es lo que creo que es una de las cosas más importantes, perder ese miedo, ¿no? Y aceptar los desafíos que te da la vida, ¿no? Y ir a por tus objetivos, ¿no? Y eso creo que es el primer punto, el más importante, ¿no? Para salirte un poco, lo que decía antes, ¿no? Salirte del rebaño y empezar a pensar diferente. Y en el punto en que empiezas a pensar diferente, es todo mucho más fácil, ¿no? Yo creo que ya tenía una sensibilidad artística, pero es algo que he ido desenvolupando, y una personalidad, pero es algo que la experiencia me ha ido desenvolupando también, he ido creciendo en todos estos sentidos, y creo que más allá del talento que tú puedas tener o la sensibilidad artística, es muy importante el hecho de ponerte estos desafíos y no abandonarlos y seguir, tener la personalidad, ¿no? para avanzar y para, si hace falta, ser diferente, claro que sí. Yo en mi caso diría, la disciplina lo podríamos decir como obsesión posesiva, ¿vale? Perdona, obsesión positiva. Pero sería la disciplina, ¿no? O sea, y realmente tener el propósito de hacer algo que te guste, ¿no? Y de que te levantes todas las mañanas con ganas de avanzar, ¿no? Yo lo que diría es que nosotros, en nuestros inicios, tuvimos un poquito de obsesión, ¿no? En nuestro trabajo, en hacer que fuera lo mejor posible, ¿no? En que a la gente le gustara, ¿no? En que la gente te dijera que tiene sentido, ¿no? Que cuelgues esto y que para ellos les sirve, ¿no? Luego, esto te da muchos ánimos, ¿no? A avanzar, pero también tienes que tenerlo muy controlado, ¿no? Y tener esta insistencia de poder hacer lo mejor que quieres hacerlo cada día, ¿no? Creo que esta mini obsesión pues también nos ayudó, ¿no? A poder crecer
y a nivel diferencial de estar muy enfocado en un proyecto en concreto, ¿no? Y dejar de lado pues todas las cosas que te estorban el día a día, ¿no? Y proyectarte y enfocar en lo que realmente quieres. Luego esto, me acuerdo que lo hicimos durante unos años y que también te das cuenta, ¿no? De que la vida tampoco es esto, pero durante ciertas épocas de la vida pienso que es positivo si tienes un proyecto, ¿no? Y quieres avanzar con ello. Y dedicarle, porque ¿cómo es el día a día o en vuestra semana? ¿Teníais que publicar cada semana, más de una vez? ¿O cómo funcionaba esa consistencia? Porque creo que también, como para daros ese reconocimiento, yo estoy muy en contra, creo que hay una... No es todo el mundo, pero el típico comentario que el creador de contenido es como un trabajo fácil. Y creo que es un trabajo que requiere mucho coraje, ¿no? Que es lo que decíais, porque si no lo diría todo el mundo. Es muy... paga muy bien en el sentido que te sientes muy bien haciendo ese trabajo, pero hay una parte de consistencia, de ser muy constante y de tener la valentía de hacerlo. Entonces, esa consistencia, ¿cómo la habéis vivido vosotros? ¿Teníais que publicar cada semana? ¿Podíais viajar y teníais que dejar trabajo hecho? ¿Cómo lo Bueno, es que la cosa es que, ¿cómo te lo explico? Yo al principio no lo veía como un trabajo, las redes sociales. Yo lo veía como una vía de escape de mi trabajo actual. Es decir, porque yo siempre he sido artista, ¿no? Y los artistas necesitamos como esas vías de escape, ¿no? Y poder hacer lo que realmente sientes que quieres hacer. Entonces yo en el principio no lo veía como un trabajo. Y entonces colgábamos prácticamente muy a menudo. Cada día. Pero porque mi vida era eso, en el fondo, ¿no? Porque era lo que a mí me gustaba. Yo me acuerdo... bueno, esto es algo que siempre explico, o al menos cuando algún amigo me pide consejo, me pide que está un poco perdido con la vida, más pequeños normalmente, pero yo me acuerdo siempre de que los sábados por la noche muchas veces yo me quedaba currando. Y yo vivo en el centro del pueblo, ¿no? Vivía ahí en el centro del pueblo y hay un bar debajo y siempre sentía a la gente pues de jarana, ¿no? Ahí liándola y tal. Pero yo en el fondo estaba bien ahí, currando. No sentía ese FOMO, ¿no? Que se dice ahora, ¿no? Que el fear of missing out de hostia, todo el mundo está saliendo. Me estoy perdiendo. Es sábado por la noche, tengo 24 años o 25, estoy en la época, ¿no? De salir, de hacer cosas, de pasarlo bien con los colegas, tal. Pero yo sentía otra cosa, sentía que me quería quedar trabajando esta noche, editando mis fotos y bueno, es un poco una manera de vivir casi. Pero sí, yo siempre lo cuento porque la gente lo vea con perspectiva, ¿no? Que a veces igual tienes que sacrificar algunas cosas, que en mi caso tampoco lo considero un sacrificio porque era lo que yo quería, ¿no? En ese momento, pero a veces sí que tienes que hacer estos pequeños sacrificios, ¿no? Para acabar teniendo éxito en la vida o en lo que quieres, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante y también el hecho de los 20 a los 30 no hacer lo que hace mucha gente, ¿no? Que es como una época muy importante para ponerte las pilas. Es muy importante. Porque todo lo que avances en ese periodo te retorna después. Sí, exacto. Exacto. Estoy convencido de ello porque... Yo he tenido todo el tiempo del mundo que he querido para salir de fiesta con 28, 29 o 30, cuando ya tenía mi negocio más bien montado, era más estable y ya tenía un poco mi carrera laboral o artística ya muy bien enfocada, ¿no? Y había conseguido algunos de mis objetivos y entonces pues también pues lo haces con mucha más libertad, ¿no? Incluso cuando quedas con los amigos, todo, ¿no? Es como el precio a pagar, ¿no? Todo tiene un precio a pagar, tanto lo bueno como lo malo. Todo tiene un precio, sí. Y es decidir cuál es el precio que quieres pagar y cuándo. Sí, sí. Bien, pasamos a un punto que es algo que quería también comentaros y es una de las claves que habéis tenido ha sido esa forma de explicar que cualquiera puede. Y siento que nosotros hablamos siempre de la era exponencial, ¿no? Hablamos de este periodo en la historia donde la tecnología cambiará muy rápido en nuestras vidas. Y la creación de contenido, quieras o no, es como un pilar de esa transformación, porque pasaremos más tiempo online, pasaremos más tiempo compartiendo y conectando con otras personas en entornos digitales. Entonces, la creación de contenido no solo está en su pico, sino no parará de aumentar. Y lo vemos tanto en YouTube como en Instagram, desde el perfil más influencer, el perfil más creativo. Y creo que hay mucha gente que ve ahí algo que le apasiona. Entonces, en un mundo donde la IA no para de avanzar, tendremos cada día, estarán más cerca los robots. Creo que las personas tendrían a hacer lo que les gusta y no tanto lo que deben para poder mantener su estilo de vida o vivir bien. Creo que será un entorno más de abundancia y el vivir bien no se dará más por hecho,
porque los recursos estarán. Lo que no se dará por hecho es, bueno, que la gente tendrá que buscar o dedicarse a aquello que realmente le gusta. Entonces, este auge en creación de contenido, en divulgación, en compartir lo que a uno le gusta, creo que irá más. Entonces, seguramente sois un ejemplo en cuanto a estas personas que están intentando construir una marca personal en redes sociales, que están intentando empezar a crear su propio contenido y que sus fotografías, sus vídeos, el contenido que están creando lleguen a más personas. Entonces, ¿qué les compartiríais? Ahora estamos trabajando también en un programa para aterrizar todo lo que habéis aprendido vosotros. Hablamos siempre de esta como metodología, unos pasos. Entonces, ¿cómo definiríais esos pasos que creéis que es fundamental para que una persona, igual que vosotros, que ahora lo ve como imposible, que consiga alcanzar 100, 1.000.000 de seguidores, ¿no? A través de su contenido? Yo lo primero que diría es que esté abierto a querer aprender, ¿vale? O sea, hay muchas personas que piensan que no son capaces de aprender o de llegar a un punto, y yo lo primero que diría es sacarte tus limitaciones de la cabeza, ¿no? Que querer es poder, y luego querer aprender realmente lo que estás soñando, ¿no? Luego, si tú dedicas tiempo real, y tiempo de calidad a aprender algo, es mucho más fácil el camino, ¿no? Y sobre todo aprender de profesionales, ¿no? De profesionales que te están diciendo cómo se puede hacer este trabajo. Hoy en día en la creación de contenido, digamos que hay pocos profesionales reconocidos, ¿vale? Que enseñen, ¿no? Cómo es el camino de la creación de contenido, porque es algo que es muy reciente, ¿no? Es muy reciente y no hay ninguna instituciones, digamos... no hay una universidad. No hay universidad para crear contenido. Las redes sociales no existe. Luego... yo creo que es eso, ¿no? Es ver quién te puede enseñar, ¿no? Quién te puede enseñar a llegar a este camino y querer hacerlo, y ya está, y dedicar horas. Esto no es que sea el método, es una manera de pensar, digamos, bueno, ¿no? Para desbloquear. Sí, yo creo que esto es importante. También es importante el no tener miedo de ser juzgado por la gente, porque al final en redes sociales lo primero que te pasa cuando subes es que te juzgan. Claro, es que está toda la parte técnica, que es importante, que es cómo editar, cómo encontrar tu nicho, exacto. Cómo definirte, pero después está ahora la hora de la verdad es, vale, pero ahora que tienes esta base... Son esos pasos de especializarte en algo que te mole, ya sea fotografía, vídeo, cocina, pintura, lo que sea, ¿no? Especializarte o tener un talento, pero luego el paso importante también es empezar a enseñar este talento al mundo, ¿no? Claro, pero a la vez, ahora has dicho algo importante, porque imagina que yo quiero empezar, me encanta la cocina, y quiero que esa pasión se convierta en una fuente de ingresos. Obviamente está el hecho de perder el miedo, ¿no? Y de tener el coraje, entender cómo editar mínimamente, entender cómo esos primeros pasos, pero después, de allí a alcanzar resultados notables, creo que hay un poco de ciencia, quizá no explicada, que es cómo captas la atención a la gente, cómo la mantienes, cómo retienes esta atención durante mucho rato, o cómo creas el contenido de una forma que sea pues atractivo, y después cómo lo monetizas, ¿no? Al final vosotros trabajáis continuamente con marcas enormes. Crear contenido de mucha calidad no significa siempre que seas capaz de monetizarlo. No. Hay muchas personas con audiencias enormes que después no tienen una forma de monetizar aquello por la cual la gente les está viendo. Entonces, quizá te preguntaría más a ti, Jordi, en cuáles son esas técnicas de retención, y tú, Arnau, vale, una vez yo he construido algo, ¿cómo lo convierto en algo que me permita vivir de ello? Claro, nosotros, tenemos un poco nuestro método, ¿no? Que es un método que nosotros creemos que funciona, que tiene como una serie de palabras clave que sabemos que si seguimos, o conceptos clave, que sabemos que si seguimos esos conceptos, el contenido que estamos creando probablemente, o muy probablemente, será viral. Entonces, si quieres... Sí. Ya te iba, por ejemplo, vamos a tipo como rascar un poco en el método. Vale, ¿Qué es lo primero que pensáis? Simplicidad. Simplicidad, porque es accesible para la gente. Es decir, si yo hago un reel usando ese vaso para hacer una foto, es algo muy accesible para la gente, porque todo el mundo tiene un vaso. Entonces, al hacerlo simple, es accesible. Eso provoca, conectas más, ¿no? Eso provoca que la gente se lo guarde, lo comparta. Entonces, eso al final te genera más engagement, ¿no? Al final todo es como un poco de no sé cómo se llama, bueno, de retorno, ¿no? De si tú cumples una serie de pasos, te aseguras de que la gente lo comparta, se lo guarde, lo intente hacer y te etiquete, ¿no? Y es un poco una bola de nieve, ¿no? Y si tú juntas todas esas claves, ¿no? Consigues un poco ese efecto. Entonces, una de nuestras
cosas y que nos hemos dado cuenta haciéndoles es hacerlo fácil, keep it simple o less is more, ¿no? Como decimos nosotros, sí. Pero al final es muy importante porque también nos hemos dado cuenta que cuando algo está sobreproducido, por muy guapo que esté, porque hay cosas que molan mucho, pero están muy sobreproducidas, la gente pierde mucho el interés, porque ya hay mucha sobreproducción ahora. Tú te metes en Netflix y puedes ver la peli que quieras y estará muy sobreproducida, ¿no? Con muchos efectos especiales y muchas cosas. Y a la gente le gusta ver cosas que sean accesibles, que las puedan recrear. Y esa es una de las claves de redes sociales, ¿no? Este sería uno de los puntos. Luego ser creativo también, ser original en las cosas que haces, intentar hacer cosas nuevas y perder un poco ese miedo, ¿no? Porque al final tú cuando es muy fácil en redes sociales ahora es lo más habitual, ¿no? Ver gente copiando a otra gente, ¿no? Porque te aseguras, ¿no? De alguna forma de que este contenido va a funcionar porque está dentro de un tren y sabes que este tren funciona y sabes que en el momento en que tú copies este tren pues tienes más posibilidades de que este te funcione porque es lo que se lleva. Pero al final si tú quieres desmarcarte y tener un perfil diferente al de los otros en el que puedas monetizar, tienes que hacer algo diferente al que lo que hacen los otros, ¿no? Entonces creo que es muy importante la parte de la creatividad, de ser original con lo que haces, ya sea en nuestro caso que hacemos fotografía creativa, pero también aplicable a todo, ¿no? Por ejemplo, si quieres hacer cocina, si le aplicas creatividad a tus recetas, seguramente pues tendrás más éxito, ¿no? Entonces, simplicidad, creatividad, pues continúa. Sí, luego hay la técnica visual, digamos, ¿no? Que sería la forma en la que produces, ¿no? O sea, luego yo creo que es muy importante de que tanto que tanto con los dispositivos que estás grabando, ¿no? Estás haciendo fotos, como la luz que estás seleccionando, como la composición, como el color, ¿no? Esté todo lo mejor posible, ¿vale? Sobre tu criterio, para mostrárselo a la otra gente. ¿Qué quiere decir? ¿Y cómo lo decides esto antes? Tipo, piensas en, vale, esto tendría que ser al atardecer o esto, Claro, esto por la antes de mañana crear o un- esto... Depende, antes de crear un vídeo depende. Puedes grabar en un interior o en un exterior, pero claro, si grabas en un interior, sabes que necesitarás luz para que quede el set bien iluminado, ¿no? Luego esto lo tienes que preparar y pensar, ¿no? Tiene que estar iluminado, ¿no? Pues esto es parte de... Como el una impacto visual. preproducción, ¿no? Una De- preproducción. Que tampoco tiene que ser sencillo, pero al menos darle ese toque de, vale, cómo quiero enfocar cada plano o lo que quiero Correcto, comunicar. que es un poco de análisis, estrategia de cómo vas a crear ese contenido, ¿no? Luego esto es sumamente importante porque, claro, si no tienes unas buenas condiciones de iluminación, no tienes un buen dispositivo para grabar, ya sea cámara o móvil, no tienes unos buenos elementos con los que jugar, incluso el background, ¿no? La localización no es bonita, no es adecuada para lo que haces, la calidad del vídeo automáticamente hace así, y baja. Aunque la idea sea la hostia, aunque tengas una buena idea, por ejemplo, un buen mensaje, si esto no se junta, ¿vale? Pues hemos determinado que es uno de los pasos a seguir dentro del método, ¿vale? Porque es la forma de crear, ¿vale? Y esto es muy importante. Sí, es decir, si está más bien hecho el vídeo, normalmente suele funcionar mejor. Pero es uno de esos puntos que, como te diría, lo podrías llegar a obviar y te podría funcionar igualmente un vídeo. Si tú consigues que un vídeo sea curioso de por sí, puede tener mala luz o mala calidad de imagen y te puede funcionar, o si es creativo. Pero la historia es si juntas esas cosas, ¿no? El primer punto que he dicho, simplicidad, que lo hace todo accesible a la gente y por lo tanto se lo guardan, lo comparten con sus amigos, lo intentan, lo recrean. El segundo punto, creatividad, que es ser original y pensar ideas nuevas. Solo juntando esos dos puntos puedes hacer un reel viral. No necesitas que visualmente sea la hostia, no necesitas los otros puntos que ahora explicaré, ¿no? Pero si tú, aparte de simple, lo haces creativo y lo haces visual, tienes más posibilidades de tener éxito. El cuarto punto es el concepto. Es el concepto storytelling, ¿no? Y yo, los tres primeros puntos fueron mis inicios. Yo al final, cuando empecé a hacer fotografía de este tipo, no pensaba tanto en el concepto, sino en el resultado visual que me daba. ¿Qué te refieres con el concepto? El concepto que tú le puedes dar detrás de, por ejemplo, en mi caso, la fotografía, ¿no? Yo al principio, cuando empecé a hacer fotos, eran más fotos de paisaje, más fotos sin un concepto detrás a nivel emocional, ¿no? O a nivel el concepto que tú le puedas meter o la historia que te explica esa foto, al final genera una empatía. Y eso provoca que las personas tengan una emoción cuando lo ven.
Entonces, yo al principio trabajaba un poco a lo loco, porque estaba experimentando, porque empecé a usar objetos cotidianos, pues una botella de agua, una página, ¿no? Pero muchas veces mis fotos sentía que no tenían ese concepto en sí, sino que eran puramente visuales, eran efectos prácticos que podías hacer a cámara, ¿no? Y que te daban un resultado visual muy guay y que por eso la gente lo compartía. Entonces, una vez ya dominé un poco lo que era la fotografía, ya llevaba unos cuantos años, ya tenía un estilo marcado, entonces empecé a meter concepto en las fotos, es decir, un storytelling, ¿no? Que la foto, aparte de tener un proceso simple, de ser creativa y de estar Que visualmente... transmita algo, aunque no sea del todo claro al principio, porque vosotros me habéis transmitido muchas imágenes, que había un trasfondo muy potente, Sí, sí. que quizá yo no lo sabía, pero sí que es verdad que lo notas. Quizá Sí. no tienes claro qué es lo que intenta representar, pero que hay una historia detrás. A ver, que al final todas las fotos pueden tener un concepto, depende del espectador, ¿no? Yo puedo hacer una foto a través de una botella de agua y que para mí solo sea un efecto visual, ¿no? Que mola porque le da profundidad y le da un punto de color y tal, a otra persona que le dé un concepto, es decir, que cuando está consumiendo esa imagen la vea a nivel conceptual como relacionándola con la polución, ¿no? Por ejemplo, puede ser. Pero yo a lo que me refiero es que cuando realmente empezamos a meter o a pensar más también en el concepto de la foto, es decir, la historia que te cuenta esta foto, es uno de los momentos en que también notamos que la gente tenía más interés y la gente compartía más esas fotos, por ejemplo. Y esto os sentáis y aplicáis como porque cada reel que colgáis, que son un montón, siguen esa historia y todos son muy distintos, todos son muy creativos. Y el miedo siempre es, a mí sí me acaban las ideas, o yo no soy tan creativo. Y después te das cuenta que si lo eres, tienes que saber qué es lo que tienes que construir. Entonces, cada semana dedicáis un momento venga, vamos a bajar estos 3 pilares, 4 o 5 pilares de la metodología para conseguir algo que funcione. Sí, sí. Yo creo que siempre que pensamos ideas nuevas, tenemos en cuenta todas esas palabras clave o maneras de crear ese reel, ¿no? No siempre las puedes cumplir todas, porque es muy difícil, porque a ver, hacerlo simple, ¿no? Hacerlo creativo, hacerlo visualmente impactante, meterle un concepto que transmita y explica una historia a las personas que consumen el contenido. Y el último punto que nosotros siempre es el efecto wow o el efecto de revelar, ¿no? Que en Instagram o en redes sociales se premia mucho, que nosotros, por suerte... Eso que es impactante, ¿no? Sí, el efecto de que tú estás viendo algo que no te esperas y que de golpe, boom. En el momento que sorprende, ¿no? Y que la Sí. persona dice, ostras, ¿no? Y que hay una emoción ahí, ¿no? Y esto es súper importante realmente también, porque ya no es tanto la foto, sino es todo el reel en concreto, toda la creación, que te produzca un efecto emocional, ¿vale? Para que la gente pues siente esta empatía o quiera compartirlo con amigos o quiera etiquetar a su pareja o a su familia. Y esto realmente genera muchísimo engagement, ¿no? Esto es una clave muy, muy importante, que es el efecto wow, ¿no? Que la gente se sorprenda y que diga, ostras, voy a recordar este reel, ¿no? Voy a recordar a este artista, lo voy a seguir, ¿no? Que haya unas acciones detrás de la persona. Sí, al final nosotros, por suerte, nuestro propio formato ya funciona así. Es decir, nosotros montamos los reels enseñando primero el making of y luego la foto final. Normalmente, ya sin esforzarnos, ya cumplimos ese requisito de revelar algo, ¿no? De tú construir una historia en los primeros segundos del vídeo, en el lo que estás enseñando es un proceso creativo y luego enseñamos el resultado final de este proceso. Por lo tanto, cuando la gente ve la foto final, es cuando se produce el efecto wow, ¿no? Como un mago que de golpe te está enseñando su truco de magia, ¿no? Y nosotros esto ya lo tenemos en nuestro propio formato, ¿no? Pero hay mucha gente que no. Es decir, hay otros creadores de contenido que no funcionan igual que nosotros a nivel de estructura, digamos, de que nosotros enseñamos making of, proceso creativo, foto final y todos los primeros segundos del vídeo ya te llevan a ese resultado final. Pero, por ejemplo, alguien que se dedica a la comunicación probablemente de serie no utiliza ese formato. Entonces, él tiene que pensar maneras, ¿no? Tiene que pensar más en ese efecto como de revelar algo. Exacto, de cómo meto este efecto en el vídeo, ¿no? Cómo genero esta curiosidad a las personas que están consumiendo mi contenido
para que se queden para el final, para que tengan la sensación de que van a descubrir algo, de que les va a ser útil o de que habrá una revelación, ¿no? Entonces yo le digo como la palabra podría ser, en vez de efecto wow, que es como, sería revelación, ¿no? Entonces los 5 puntos clave que nosotros creemos que si los metes en un reel y puedes encajarlos todos, se te va a hacer viral, porque está comprobado, son estos. Es simplicidad, creatividad, impacto visual, concepto y revelación. Y después viene la parte de, vale, vamos a hacer que esto nos permita vivir de ello, que sea monetizable, que pueda trabajar con marcas y que me paguen los viajes, ¿no? Sí, correcto. A ver, yo creo que si tú consigues hacer reels virales, en general te podrás dedicar a ello. Sí que es verdad que hay perfiles que igual consiguen views a cambio de ser controvertidos, ¿no? Por ejemplo... Y aquí te complicas más, porque tú puedes tener te posicionas mucho. Sí, tú puedes tener muchos views o muchos seguidores, pero si tu contenido es controvertido, te va a ser difícil que las marcas te contraten, por muchos seguidores que tengas. Entonces, nosotros siempre hemos intentado tener un perfil muy clean, muy limpio, ¿no? Y no meternos mucho en temas políticos, ni este tipo de temas, porque al final es un perfil artístico y yo evidentemente sí que soy un altavoz y a veces sí que hago fotos a favor o en contra de cosas, pero intento no meterme mucho en esos temas, ¿no? Porque al final no considero que sea yo la persona que tenga que hablar de eso y es un perfil artístico, ¿no? Al final. Pero también es importante, una vez consigues empezar a tener seguidores, consigues empezar a tener algo de éxito, también pensar en, vale, si en este momento yo no lo puedo monetizar, porque mi contenido no le puedo meter marcas, porque es un tipo de contenido igual que genera un punto de controversia, entonces también es importante pensar en cómo voy a monetizar eso, porque también si tú estás haciendo fotos, lo que sea, vídeos para redes sociales, y es tu pasión, pero no te puedes dedicar a eso, no lo puedes monetizar, al final lo vas a tener que dejar. Entonces, aquí una de las claves también es la monetización y cómo 100%. conseguirlo, y él es experto en eso. Yo soy experto en la creación y en pensar cómo hacer los reels y en las ideas y tal, y él es el experto en cómo monetizar todo eso. Sí, yo creo que primero de todo es conocerte a ti mismo, ¿no? Conocerte el contenido que estás creando, ¿no? Y lo que estás colgando. Y luego, pues, empezar a hacer una estrategia, ¿no? Porque puedes monetizar de muchas maneras. Puedes monetizar desde que te contacten marcas y hacer contenido de estas marcas, ¿no? Digamos de advertising. Puedes monetizar mediante solamente visualizaciones para canales como YouTube y Facebook y demás. Puedes monetizar con colaboraciones. Puedes monetizar de muchísimas maneras, ¿no? Luego yo creo que aquí es ver en lo que eres bueno y para qué sirve tu contenido, ¿no? Porque a lo mejor una persona dice, hostia, yo hago fotografía de coches, ¿no? Tengo muy claro, ¿no?, que voy a vender estas fotografías o este contenido para marcas de coches, ¿no? Luego tienes que analizar primero para qué va a servir tu contenido a nivel de monetización. ¿A dónde aporta valor lo que estás consiguiendo? ¿Dónde aporta valor? Porque ¿A qué marcas? ¿No? Si aporta valor, alguien estará dispuesto como a comprarlo, a pagar por ello. O a lo mejor eres experto, ¿no?, en comunicación y en enseñar cosas, ¿no? De tips de valor, pues a lo mejor pues debes crear un curso, debes crear unos packs, ¿no?, de formaciones. Lo que yo creo que primero es analizar en lo que eres bueno y en por dónde debe ir ese contenido y cómo lo puedes monetizar, ¿no? Y a partir de aquí, pues una de las claves es ser viral, realmente. Porque tú llegas a las marcas y tú llegas a que te vean de forma viral, ¿vale? Si no tienes exposición es mucho más difícil. Y otra cosa muy importante es la puerta fría, ¿no? Si tú vas a buscar activamente a marcas o a personas que te pagan para este contenido, vas a tener digamos, la carta, vas a tener... Jugar con desventaja, Sí, ¿no? juegas con desventaja, ¿no? Digamos. Pero si tú ganas exposición y te ven y naturalmente te abren ellos, vas a tener la sartén por el mango, ¿vale? Luego, estos son algunos tips por los cuales yo, digamos, explicaría cómo monetizar las redes. Pero claro, es que hay muchos y es muy profundo. Y al final se puede monetizar de muchas formas, Sí. muchas más de lo que la gente cree. Por ejemplo, tú puedes vender un producto digital. Nosotros vendíamos presets. Hubo una época hace 7 años que vendíamos presets y ganábamos dinero vendiendo presets. Y yo le decía a la gente, presets, me decían, ¿qué es esto? Yo, filtros. Y no se lo creían que yo ganaba dinero haciendo eso, pero era verdad y ganábamos bastante dinero haciendo filtros de Instagram, ¿sabes? O sea, hay muchas maneras de que la gente desconoce
y que nosotros conocemos. Entonces eso siempre te da una cierta ventaja, ¿no? Luego están lo que decía de las campañas, luego está la monetización propia por views de YouTube, de Facebook, de algunas plataformas, en este caso Instagram no, pero hay muchas formas, entonces es conocerlas y sobre todo es lo que decía él, ¿no? Si tú tienes views, de alguna forma las vas a poder monetizar. Correcto. Si tu contenido tiene ese punto de que es un punto de controversia, tal, luego siempre es pensar un poco cómo enfocarlo o reenfocarlo de otra forma, ¿no? Para que pueda tener éxito, pero además puedas monetizarlo, ¿no? De alguna forma, pero sí, normalmente 99% de los casos, si tú tienes visitas, puedes monetizar eso de alguna u otra forma. De hecho, ahora tú decías que si tienes un tipo de contenido donde transmites conocimiento, ¿no? Vosotros directamente enseñáis cómo construir esas piezas y la gente lo replica y os etiqueta, y de ahí nació, pues bueno, lo que estamos trabajando, que es este programa para creadores de contenido muy profesional, para que cualquiera pueda dedicarse profesionalmente a una construcción de una audiencia y entender todo el flujo, desde definir en qué eres bueno, en qué te quieres, cuál es como tu nicho o tu propuesta de valor, el cómo crear ese contenido, cómo entender las métricas para saber cómo escalarlo, cómo monetizarlo con las marcas, cómo crear sistemas para que sean replicables, toda la parte de mentalidad, ¿no? Porque a veces mucha gente empieza y después lo deja por el camino. Y eso es en lo que hemos estado trabajando, que creo que es espectacular. Siempre cuando trabajamos en los programas y en Earn Heroes hablamos de transformar y no solamente de enseñar. Y si tuvieras que definir, ¿no? Una persona que entrará por esta formación, toda la parte de creación, ¿quién será? ¿En qué se va a convertir? ¿En qué hemos estado trabajando para que una persona, incluso partiendo desde cero, aunque obviamente si ya tiene ese sentimiento de, joder, yo siento que podría crear pero nunca le he dedicado el tiempo, que pueda hacerlo, cuál va a ser su transformación? Yo te diría, Arnau, imagínate que coges los mejores creadores de contenido del mundo, 10 años de experiencia y haces plaf y lo pones en un pack. Yo te doy este pack. Es muy sencillo, es darte la metodología de trabajo, las herramientas y la manera con la que nosotros hemos tenido éxito durante estos últimos 10 años y se ha demostrado, para que tú lo puedas aprender, ¿vale? Y ya tengas un nivel 0, un nivel avanzado, un nivel superior. Esto sería, básicamente. Y también entiendo que da igual con que empiece el presupuesto, si tengo el móvil, si tengo la cámara, si voy a grabar, si no, claro, porque hay tantas variables que aquí después también hacemos que sea accesible para todo el mundo, ¿no? Que digamos que la persona con sus propias herramientas y con sus capacidades, sean las cuales sean, puedan acceder a poder aprender a ser creador de contenido de 0 a 100, ¿no? Y poderse dedicar a ello, y poderse dedicar a lo que le gusta, ¿no? Yo te diría que podrías dedicarte a lo que quisieras. Es decir, yo creo que es un programa que nos hemos juntado creadores que llevamos mucho tiempo en ello y creadores que hacemos cosas diferentes todos, y todos tenemos una experiencia e información diferente de mucho valor, porque al final son más de 10 años y está comprobado, ¿no?, que hemos llegado a tener 30 millones de seguidores, hemos trabajado con algunas de las marcas más grandes del mundo. Y también los que acompañan, es que tienen recorridos similares, ¿no? Sí, a nivel sí. del impacto que han tenido. Sí, entonces cuando juntas toda esa gente con toda esa experiencia real, porque esto creo que es lo más importante. Una cosa es lo que te puede explicar un libro o una teoría, ¿no? Pero otra cosa es la que te puede explicar una persona que ha vivido eso y en nuestro caso lo hemos hecho crecer de 0 a 100, ¿no?, de alguna forma. Entonces yo creo que será un programa enfocado a que las personas puedan hacer lo que quieran, no solo fotografía, vídeo, sino si alguien es cocinero y quiere saber cómo empezar hacer crecer su marca, desenvolupar, monetizar, tener views, conocer los algoritmos, cómo funcionan las redes, creatividad, estarán todas esas cosas ahí y van a permitir que cualquier persona que se quiera dedicar a redes sociales pueda hacerlo en cualquier campo. Entonces yo creo que esto es muy definitivo e importante. Yo, para ir cerrando, creo que estáis en un nicho en el que hay muchas personas con el deseo de tener una vida similar. Creo que te abre un abanico de posibilidades que es increíble, una calidad de vida que es increíble y sobre todo te permite vivir de aquello que más te gusta. Creo que es un sueño para muchísima gente y el trabajo que estamos poniendo es justamente para ello. Entonces, si tuvieras que cerrar para
un mensaje para esas personas que nos verán, que os siguen desde hace años, que ven lo que hacéis, que han visto todo el recorrido, que se miran cada reel viendo, wow, esto lo han hecho con cartón, esto lo han hecho simplemente con un celo, y que piensan, qué increíble lo que están haciendo, ojalá yo pudiera crear contenido a este nivel. ¿Qué les diríais? A ver, yo les diría que el primer paso es no tener miedo, es lo que he dicho antes, es tener la personalidad para decir, igual estoy en un trabajo que no me gusta, igual me gustaría hacer otra cosa con mi vida, ¿no? Que es lo que a mí me pasó y es lo que a él le pasó y es lo que le pasa a mucha gente, y tener esa personalidad para decir, pues voy a cambiarlo y pues voy a comprar un programa que me enseñe a cómo desenvolupar lo que quiero hacer, que me enseñe unos skills, ¿no? Que pueda aplicar al día de mañana y me puedo dedicar a lo que yo realmente quiero. Pero el primer paso es perder ese miedo y apostar a por ti. Y luego, pues lo que diría es experimentar, ¿no? Con lo que hemos dicho antes, ¿no? Que en la vida, pues, se debe probar, ¿no? Siempre tienes que estar entre la prueba y el error, porque si no, no avanzas, ¿no? Luego, aparte de perder el miedo, experimentar y probar en algo que te puede gustar, porque os puedo asegurar que si no lo haces, te vas a arrepentir. O sea, y esto yo siempre lo he pensado, ¿no? Ostras, si hubieras hecho ese paso, ¿qué hubiera pasado, no? Luego, no me arrepiento de nada de tomar esa decisión de, venga, va, dejo mi trabajo, lo dejo todo para juntarme con Jordi sin cobrar nada al principio y empezar este camino. Y sería esto, experimentar, probar y perder el miedo. Chicos, yo os quiero dar la enhorabuena, porque creo que después de conoceros mejor, primero que sois personas extraordinarias, que todo lo que habéis construido se nota que nace de esa consistencia, obviamente de una pasión y un deseo inicial, pero de hacer que pase, ¿no? Que las cosas pasen, porque de una idea o de un sueño a la realidad hay todo de miles y miles de horas y de trabajo que hay que poner sobre la mesa, que creo que habéis puesto. Así que enhorabuena de nuestra parte. Muchas creo gracias. Que es increíble tanto el programa, como lo estáis planteando, el grupo de personas que habéis unido, y ojalá más personas puedan recorrer un camino que creo que es precioso, que conecta a mucha gente y que les permite vivir una vida, creo que muy pasional, ¿no? Porque muy conectada con lo que les gusta. Así que Exacto. enhorabuena y ha sido un placer. Muchas gracias, un igualmente. placer también.